A ver, entonces sea una función z de dos variables independientes. Pero la variable x es función de dos nuevas variables, u y b. Y lo mismo la función, la variable y, perdón, psi de v. Estoy colocando dos variables x, u y b. Puede ser 3, puede ser 4, puede ser una forma infinita, ¿ya? Pero para caso de análisis un poco más práctico, chicos, suficientes con dos, pero yo le voy a ir aclarando si aumentan las variables, ¿ya? Mire, con esto, eh, la función z viene representada por x, que es phi de v, y y, que es psi de v. Y aquí radica la diferencia con la anterior que hemos hecho. Si usted está a la mano con sus cuadernos, chicos, en una variable independiente, z era en función solamente de la variable t. ¿Se acuerda? T. Una sola variable tenía. Por eso, cuando determinamos la derivada, chicos, la llamamos como derivada total, no como derivada parcial. Porque tenía una sola variable independiente. Acá necesariamente derivada parcial, porque u y b son dos variables. Entonces podemos hallar la derivada parcial respecto a u y la derivada parcial respecto a b. El proceso es el mismo que el anterior, chicos. A ver. Z igual a e a la x. Y x es igual a u más 2b. Y y igual a u sobre b. Y nos piden z respecto a u y z respecto a b. Entonces, reemplace, chicos, no se va a hacer problema. Les recalco, al igual que el anterior caso de una variable independiente, puede aplicar la regla de la cadena. No hay problema. Y va a llegar a la misma expresión en la solución, chicos, ¿ya? Esto es e elevado a la x, que es u más 2b, por y, que es u sobre b. U sobre b.
Esto puede escribir así. Z, E, U cuadrado, sobre B, ¿no? Ahí está. Más 2 por U. Bueno, es más comprensible, ¿verdad? Entonces, a ver, chicos, voy a hallar ya de ahí las dos derivadas parciales. A ver. Un minuto derive z respecto a u y z respecto a b. ¿Vale? A ver, chicos, ¿me ayuda? Entonces, z respecto a u. De e elevado a una variable, es la misma variable. ¿Sí? E a la x por e a la x por la derivada de su exponente respecto a u. Tenemos b cuadrado es constante y de 1 sobre u es menos 1 sobre u cuadrado. De u es 1, nos queda menos 2. Ahí, está bien. ¿Y cómo ha hecho z respecto a b? A ver, chicos. Derivada parcial de z respecto a la variable b. E a la x es e a la x, ¿no? Nuevamente lo mismo. ¿Sí? Por la derivada de su exponente respecto a b. B cuadrado, 2b, u es constante, y menos 2u respecto a b es 0, ¿no?
Ahí tiene las dos derivadas, chicos. A ver si tiene alguna consulta. Inge, en la derivada respecto a u en la parte de menos b al cuadrado sobre u al cuadrado, ¿no sería 2u sobre b? A ver, a ver. Aquí anotaré un poquito. A ver, voy a hacerlo separado, por favor. Miren, me está preguntando de esto, ¿verdad? De b cuadrado sobre u, ¿verdad? Y esto es respecto a b. Respecto a u en la parte de menos, Respecto a u. Ya, sí, perfecto. ¿no sería 2u sobre b? Porque estamos derivando respecto a u. Ya, b cuadrado es constante. ¿Está bien? Y tenemos que derivar entonces 1 sobre u. ¿Sí? Voy a escribir así. La derivada respecto a u es b cuadrado es constante. Y de 1 sobre u es menos 1 sobre u cuadrado. 1 sobre u cuadrado. ¿Estoy bien? Sí, Inge, pero la expresión no es u cuadrado sobre b, No, 1 sobre u cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre u? menos 1 sobre u cuadrado. Menos 1 sobre u cuadrado. ¿Sí? Aquí está, por eso es aquí el menos. Acá está el menos. Menos 1 sobre u cuadrado. ¿Sí? ¿O estoy mal? A ver. Inge no ha copiado mal en el primer. Eso igual, Inge, no era b u cuadrado sobre b. Ay, 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 ay. Ahora sí. No está el error en la derivada, está en la expresión. Sí, sí, sí. Como te ha dicho su compañero, me doy cuenta. Esta es u cuadrado sobre b. Ay, no es u, ¿verdad? Ya, ya tienen absolutamente toda la razón, va a disculpar. Ahí está el error en realidad, ¿no? Esta es 2u sobre b. Así es, ¿verdad? No, sigue mal, chicos. Es e a la x por e a la x, ¿no? Esto es u cuadrado sobre b. Y este es positivo inclusive, ¿no? ¿Sí? Ya, ahora sí, chicos. Ahora sí. Sí, Inge. Ya, entonces la de abajo también está mal, ¿verdad? ¿De dónde salió ese negativo? Qué raro, van a disculpar, chicos. Esta es e a la x, pero x es u cuadrado sobre b. Ah, y este está mal, ¿no?
derivada del exponente. Ahora sí, acá es u cuadrado sobre b cuadrado más 2u, eso es constante y es 0. A ver, chicos, por favor, una revisada. Ahora sí está bien, ¿no? Sí. Ya, vamos con otro ejemplo. Van a disculpar, no sé de dónde sacó el menos 2u. Bueno. A ver, el siguiente. Arco tangente y sobre x. Y x es u seno b y es u coseno. Y allá la derivada z respecto a u y z respecto a b, chicos. A ver, reemplace y puede derivar de forma directa. Z igual arco tangente de y, u coseno y u seno. Y esto se reduce, ¿no? Mire. Arco tangente de coseno sobre seno. Y eso es cotangente de b. ¿Está bien? Chicos, entonces, correcto que yo diga que la derivada parcial de z respecto a la variable u, 0, ¿verdad? Porque se simplifica, ¿no?
Entonces tendría que derivar simplemente respecto a B, chicos. A ver, respecto a B. Ya está. A ver. Derivada parcial de Z respecto a B. Del arco tangente, chicos, es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Por la derivada de la cotangente, chicos. Cosecante por cotangente. Negativo es este, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Ya, a ver, preguntas, chicos. Que la derivada de la cotangente también puede ser menos consecante al cuadrado, ¿no? A ver, ¿cuál es la derivada de la tangente? Secante al Oh, cuadrado. yo lo estoy integrando, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa, chicos? Ahora sí, ¿no? Así, ¿no? Lo he integrado en vez de derivar. Ya. Derivada de la tangente secante cuadrado, derivada de la cotangente menos cosecante al cuadrado. Ya. Ya está bien, chicos. Voy a cambiar de página. A ver, sea la función z
X por Y más X phi Y sobre X, donde phi es función diferenciable. Diferenciable. Determinar z respecto a X y z respecto a Y. A ver, si phi es función diferenciable, ahí tengo un poquito de cuidado. Mire. ¿Cómo lo deriva? En este primer término no habría problema, ¿verdad? A ver. Respecto a X es Y. Más. Aquí tengo un poco de cuidado. Porque tiene X y tiene por la función, ¿no? Entonces, a ver, me ayuda. Derivar del primero es 1 por el segundo sin derivar. Ahí está. He hecho la derivada del primero, que es X. Su derivada es 1 por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo, existe una función, derivo la función. He derivado la función esta. Ahora derivo el argumento. Respecto a X es menos Y sobre X al cuadrado. ¿Está bien? Si existe otra función Chicsen con una función Z, llega a la cadena, pero no se haga mucho problema. Derive como si fuera una función compuesta y multiplique nomás, ya sea la función, argumento y potencia, ¿no? A ver, ahora derive respecto a Y. A ver, Z respecto a Y. Chicos, no hay problema, ¿no? X más. Respecto a Y, chicos,
ya no es producto, ¿verdad? Porque x es constante. Entonces simplemente derivo la función por la derivada de su argumento respecto a y, 1 sobre x. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, preguntas, chicos. ¿Está bien? Ya. Yo creo que con esto ya podemos hacer derivadas de orden superior. ¿Sí? A ver, derivadas parciales de orden superior. A ver, le hago recuerdo lo que usted hacía en cálculo 1, por favor, ¿ya? Como siempre, tiene mucha similitud con lo que vamos a hacer de forma inmediata. Mire, chicos, usted ha definido esto de esta manera. Una variable independiente. ¿Cómo hallaba la primera derivada? Y como tiene una sola variable independiente, chicos, lo único que decía, a ver, derivada de y respecto a x. Es la primera derivada. ¿Cómo hallaba la segunda derivada? La segunda derivada de la función x respecto a la variable x, perdón. Dos veces la función y respecto a la variable x también dos veces, ¿verdad? Es la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera. Y véanse de esa misma manera, ¿no? Y esto, chicos, podía expresar de la siguiente forma, ¿verdad? Y esa era la más comprensible, ¿verdad? Primero hallaba la derivada, que está entre paréntesis respecto a x, ¿no? Hallaba esa derivada y nuevamente derivaba respecto a x y ahí era la segunda derivada, ¿no? Este mismo proceso, chicos, este mismo proceso vamos a hacer con una función de dos variables independientes, ¿ya? Vamos a ver. Sea z
una función de dos variables independientes. Entonces, la derivada parcial de z respecto a la variable x es derivada parcial de z respecto a x. ¿Estamos? Mire, y de aquí puedo anotar la segunda derivada. X. Segunda derivada. Segunda derivada. Mire, la única diferencia es de que una es parcial y la otra es total, la que usted ha hecho en cálculo 1, ¿no? También esto puede expresar. ¿Nota? Mira, esa notación es idéntica. Ya lo que le decía anteriormente, la única diferencia es de que en cálculo 1 usted ha hecho con derivada total y acá es con derivada parcial, ¿no? X. Ahora, si bien de esta misma forma, chicos, usted puede hallar la tercera derivada, la cuarta, la enésima puede determinar, ¿verdad? ¿Sí? Pero también puede hacer una combinación de las derivadas parciales. A ver, ¿a qué me refiero? Le indico, chicos, le indico. A ver, un momento, chicos. Sea Z, voy a anotar de nuevo, una función de dos variables. Pero aquí voy a determinar, chicos, de la siguiente forma. Voy a hallar la derivada de Z respecto a X y respecto a Y. Entonces, son dos derivadas, ¿no? Estamos intercalando X respecto a Y. Esto puedo escribir así.
¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá, chicos? Mira, estoy derivando primero la función z respecto a y. Y ese resultado lo derivo respecto a x. ¿Estamos? Esto en la nomenclatura, chicos, no es en todos los libros, pero en su generalidad le dice, cuando utiliza esta nomenclatura, le dice primero y luego x. ¿Ya? Lee de izquierda a derecha. Está diciendo primero derives respecto a y luego derives respecto a x. Lo inverso, chicos, simplemente cambiar el orden. Y esta le está diciendo primero x y luego y. Estas siempre son iguales. Pero cuando son derivadas de segundo orden, chicos, y las funciones son continuas, no interesa el orden de la derivada. ¿Ya? Que vuelvo a recalcar, cuando es de segundo orden, ya de tercer orden, cuarto orden, chicos, no se cumple. ¿Ya? ¿Cómo representaría entre paréntesis, chicos, esto? X, Y, X, X. En realidad es una derivada de cuarto orden, ¿no? Me está diciendo, si leemos de izquierda, chicos, primero derives respecto a X, luego respecto a Y, luego a X y nuevamente a X, ¿no? Eso está diciendo. A ver, se presenta en paréntesis. ¿Estoy bien? Miren. Primero X, ¿sí? Z respecto a X, esos resultados respecto a y nuevamente X y por último X, ¿no?
A ver, ejemplos, chicos. Z igual. Y por E al X. Allí. Z respecto a X. Z respecto a Y. ZXY. ZYX. ZYY. Y ZXX. A ver, todo eso, chicos. Ya, vamos con el X. A ver, yo les sugiero lo siguiente. ¿Podemos complicarlo un poquito más, por favor? Creo que aquí por Y más, así. Si no, muy simple va a ser. A ver, F respecto a X. La derivada, chicos, Y es constante, ¿sí? Por de E al X es E al X. ¿Está bien? Por la derivada del exponente respecto a X, por Y. Con este Y, chicos, Y cuadrado. Bien, ya está eso. Vamos con la segunda. F de Y es producto, ¿sí? Producto. Derivar el primero 1 por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Ahí está, Y sin derivar. Por la derivada del segundo. De E al X es E al X. Por la derivada del exponente respecto a Y es X. Podemos factorizar E a X y, chicos. F de Y igual factor 1 más YX. Ahí está. Bien, ya está esta otra. Vamos con la tercera. F de XY.
¿Qué le dice esto? Primero derives respecto a X y ese resultado derives respecto a Y. Acá está respecto a X, chicos. Y ahora tenemos que derivar respecto a Y. Fíjese, es un producto, ¿no? Entonces, derivar del primero es 2Y por el segundo sin derivar. Ahí. Derivar del primero por el segundo sin derivar respecto a Y. Eso no se olvida, ¿no? Más el primero sin derivar. Derivada del segundo, chicos, de E a la X es E a la XY. Por la derivada del exponente respecto a Y es X. ¿No? Factorice, a ver, Y a la XY nomás, chicos. ¿Sí? A ver. Fxy sería igual EXY factor 2Y más Y cuadrado por X. Ahí está, chicos. Ya está ese. Vamos con la tercera. F de YX. Primero Y, acá está. Esta es derivada respecto a Y, ¿no? Ahora eso deriva respecto a X, que también es un producto, chicos. A ver. Vamos derivando 1 minuto. Primero Y, ahora respecto a X. Entonces, chicos, de E a la X es E a la X. A ver. Por la derivada del exponente respecto a X es Y. Segundo, sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo respecto a X. Es simplemente de 1 es 0 y X es Y. Ahora, usted tendría que ver, chicos. A ver. Esta y esta. ¿Son iguales? No lo son, dije. No. Son iguales. Sí, son igual. Son iguales, ¿no? Hay una suma y ahí aparece el número 2, ¿no?
Sí, son iguales, ¿no? Se puede concluir, chicos, de que xy es igual a yx, ¿no? ¿Está bien? Inge, Sí, no serían iguales porque está uno más yx en fy de x y en fxy es 2y. Inge, sí, sí serían iguales porque cuando despejamos e elevado a la x y, tenemos afuera y dentro del paréntesis entra la y se distribuye en uno más yx, quedando y más y cuadrado x y más yx. Entonces y más y es 2y más y cuadrado x, quedando iguales. son iguales, ¿no? O yo estoy equivocado. Sí, son iguales, sí. Sí, son iguales. Es esta por 1. Más esta por yx. Esto es y cuadrado. Por x. Y por e. Más y exy. Esta con esta se suma. Y ese es el 2, ¿no? Esta. Y y cuadrado, x cuadrado, es este. Está bien, ¿no? Son iguales. Ya, chicos. Vamos el z, y. Primero y nuevamente y. Entonces aquí estamos, ¿no? Primero y nuevamente y nuevamente es una multiplicación, ¿no? E a la x es e a la x, derivada del exponente respecto a y es x, sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo respecto a y, de 1 es 0, respecto a y es x. Y se queda x, ¿no? Y el último, chicos, el zxx, ¿no? De fxx. Aquí está, eso es esto, ¿no? Nuevamente respecto a x, chicos, el y cuadrado es constante, ¿no? De e a la x, xy, por derivada del exponente respecto a x, y. Bueno, ya jugó, ¿no? Bueno, será más directa, ¿verdad? Ahora puedes sacar la tercera, la cuarta, chicos. Bueno, puede hacer diferentes combinaciones, a ver. Es absolutamente el mismo principio, ¿no? Esta, chicos,
Está diciendo primero X, luego X. Acá está. Y luego Y. Entonces, esto hay que derivar por Y respecto a Y, ¿no? Que ya es una multiplicación, porque usted va a tener Y al cubo por E al X, Y, ¿no? Y tendría que derivar respecto a Y como una multiplicación, ¿no? Bueno, la última es de orden 4. A ver, ¿tiene alguna duda, chicos? Adelante, puede preguntar. Y si está todo bien, vamos a hacer derivada implícita que nos falta, ponga de título, derivadas parciales de funciones implícitas. Con eso terminamos, chicos, y entramos a la parte de aplicación de derivadas parciales, ¿ya? Entonces, el miércoles vamos a fijar ya la fecha del primer parcial, ¿ya, chicos? ¿Está bien? Si no hay dudas, chicos, hasta el miércoles. Chao, chao, chicos. Hasta luego, Inge. Sí. Luego, Sí. Ya, hasta el miércoles.